Estamos estudiando el Salmo 119, un salmo muy hermoso, muy bonito, y pues que el Salmo 119 es un poema muy especial, un poema de amor hacia la palabra de Dios, construido de tal forma que, pues bueno, sinceramente yo me quedo sorprendido. Yo nunca he sido poeta ni he escrito poesías. Doña Nancy sí, es la poeta de la familia. Y resulta que el Salmo 119 es un acróstico. Fue hecho de tal manera que cada 8 versículos repite o se inician con una letra del alfabeto hebreo. Entonces, ustedes ven ahí, bueno, en español, pues el Salmo 119 no lo podemos entender, no podemos comprender esto del acróstico, pues por obvias razones está en español, pero le han puesto los editores cada letra al principio de cada 8 versículos. Entonces, si lo apreciamos en hebreo, vamos a entender que, por ejemplo, del versículo 1 al 8 empiezan cada frase por la letra Aleph, y así sucesivamente por las 22 letras del alfabeto hebreo. Esto es muy bonito porque esto nos lleva a conocer la palabra de Dios en sus contextos originales. Esa bendita palabra que fue dada por Dios en el monte Sinaí a Moisés. Estas 22 letras tienen unas connotaciones espirituales poderosísimas, muy poderosas, y qué bueno en algún momento poder llegar a leer el Salmo en el hebreo original para poder apreciar su poesía, su métrica, todo lo que Dios pues realmente le dio al rey David. Entonces nos encontramos que está compuesto de 176 versículos, el Salmo 119, dividido en 22, pues son de a 8 versículos cada letra, cada octavilla, digámoslo así. Y cada letra tiene un significado especial que ya lo hemos hablado. Hoy vamos a estudiar la letra Bau. Ahora, ¿cuál es la intención o cuál fue la intención del rey David en escribir este salmo? Mire, el perfeccionamiento de su alma. David perfectamente había visto cómo el ser humano se había degradado y se ha degradado de una manera muy tremenda, muy fuerte. La semana pasada hablábamos de una realidad, de una verdad, de que todos pecaron. ¿Sí se acuerdan lo que vimos? Esa verdad tan profunda, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado ha hecho al ser humano entrar en decadencia, en una decadencia moral, en una decadencia en todos los sentidos. ¿Qué buscaba el rey David? El perfeccionamiento de su alma. Y eso lo vemos en el Salmo 51, por ejemplo. Cuando vamos al Salmo 51, vamos a darnos una vueltica para poder entender cuál fue la intención del rey David. En el Salmo 51, David le hace una oración al Señor. Mire lo que dice el versículo 10. Ahora, entendamos una cosa, el Salmo 51 está en el contexto de que David pecó. David cometió un pecado pues muy grande, y en su proceso de arrepentimiento, en su proceso de volver a levantarse, esta es la oración que le hace al Señor. Mire lo que le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire que en estas palabras, David, ¿qué le está pidiendo al Señor? En otras palabras, ¿sabe qué le está diciendo? Señor, vuélvame a hacer. Vuélvame a hacer. Venga, me regalan un poquito de agua, por favor. Lo que David le está diciendo al Señor es: vuélvame a hacer. Crea en mí un corazón limpio, crea en mí un espíritu recto. Mire lo que la oración tan poderosa.
O sea, David siempre estaba buscando el perfeccionamiento de su alma. Y es lo que tenemos que buscar nosotros cada día. Que nuestra alma, que nuestro ser interior se renueve, se perfeccione, se levante. Cometemos muchos errores. El pecado al hombre le ha hecho mucho daño. Y recordemos esto, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza interior que nos lleva o que nos inclina al mal, a las cosas malas. Siempre nuestra naturaleza interior va inclinada hacia las cosas malas. Si se acuerdan, no pasa nada. El día de ayer, que estuvimos estudiando el Salmo por la radio, hay un versículo que me llamó la atención, en el versículo 36. Dice: inclina mi corazón a tus estatutos y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus estatutos. O sea que, ¿hacia dónde se tiene que inclinar nuestro corazón? Nuestro corazón, normalmente en nuestra vida, nuestro corazón se inclina hacia lo malo. Pero mire lo que le pide David al Señor: inclina mi corazón a tus estatutos, a tus mandamientos. Que mi corazón no se incline a las cosas malas, porque por naturaleza nuestra vida se inclina a las cosas malas. Hay como un imán. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Confiar en el Señor, descansar en Él. Este salmo es una oración que David hace y le pide al Señor que le dé algo, que le dé entendimiento. Mire que es muy recurrente dentro del salmo palabras como: abre mis ojos, dame entendimiento, ayúdame a entender, hazme entender. Mire que ese era el clamor de David. Y es el clamor que usted y yo tenemos que hacer. Que el Señor nos permita entender su palabra. Entonces aquí en este salmo nos encontramos varias cosas. Primero, el amor por la palabra de Dios. ¿Qué tanto amamos la palabra? ¿Qué tanto amamos esta palabra de Dios que tenemos aquí plasmada, que el Señor nos la entregó, que el Señor nos la regaló? ¿Qué tanto estamos amando la palabra? Mire, valoremos este regalo que Dios nos ha dado. Vamos al Salmo, ahora sí, del versículo 41 hasta el versículo 48. Vamos a estudiar la letra Bab. Y dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus estatutos, de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Mire el poder de la oración que David tiene aquí. Vamos a empezar con este primer versículo que dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Mire, si algo sabía David es que David sabía dos cosas: que él era pecador y que Dios era Dios de misericordia. Y son las dos realidades que usted y yo tenemos que tener claro: que somos pecadores arrepentidos, que somos débiles, que hay una debilidad en nuestra vida. Mire, no podemos entrar a creernos que somos el chacho del paseo, el protagonista, los más guays. No, eso sería tener orgullo. El creer que nos la sabemos todas y que no necesitamos de nada y de nadie, como muchas personas piensan. Mire, David entraba con humildad y dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Siempre David está recurriendo a la palabra de Dios. Tu salvación conforme a tu dicho, conforme a tu palabra.
Mire que esta oración de David es especial. Y lo primero es: venga a mí tu misericordia. David sabía que lo que más necesitamos es la misericordia de Dios. Mire, hay un ejemplo. Esto nos hace recordar cuando David cometió otro de los pecados. Por allá en 2 Samuel, en el capítulo 24, David hace un censo sin que Dios se lo pida. Y Dios se enfadó muchísimo. Dios se enfadó mucho y desató su ira. Entonces le manda a decir con un ángel, David, con el profeta, le manda a decir: bueno, David, escoja 3 cosas. La ira de Dios está desatada. Escoja usted 3 cosas. Hay 3 propuestas, 3 opciones: o caer en las manos de Dios, o caer en las manos de sus enemigos, o que el pueblo pague por las consecuencias, que caiga una peste sobre el pueblo. Entonces David dice: yo prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene misericordia. Porque mis enemigos no tienen misericordia. O sea, David sabía que las personas carecen de ese don. No hay misericordia, pero Dios sí. Y David confiaba en la misericordia de Dios. Y dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Y eso es una de las cosas que de los pedidos o de las peticiones que nosotros tenemos que hacerle al Señor todos los días. Señor, gracias por tu misericordia. Mire, en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, este libro que está después de Jeremías. Este libro fue escrito después del exilio. Bueno, después no, cuando el pueblo fue exiliado, a Jeremías le tocó ver toda la destrucción del templo. A Jeremías le tocó ver cómo entró un ejército enemigo, mató al rey, acabó con todo, pero a él no le pasó nada. Dios guardó la vida de Jeremías por su fidelidad y por su amor hacia Dios. Dios guardó la vida de Jeremías. Entonces Jeremías, y la vida de Jeremías y la vida de muchos otros. Y en el capítulo 3 dice, capítulo 3, Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que pedirle al Señor cada mañana: venga a mí tu misericordia. Porque no sabemos en qué momento Dios va a desatar su ira, y siempre tenemos que estar en esa tónica, pidiéndole al Señor misericordia. Luego dice en el versículo 42: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. ¿Quién es el avergonzador? ¿Quién será? O sea, ¿a quién se estará refiriendo David cuando habla del avergonzador? Mire, siempre hay un acusador. Hay alguien que está tratando de avergonzarnos, tratando de hacernos quedar mal. El enemigo, Satanás, es el que está todo el tiempo señalando, es el que está todo el tiempo haciéndonos quedar en vergüenza. Y mira lo que dice aquí, dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y eso me hace recordar, aquí nos recordamos cuando el Señor recibió la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan que el Señor se fue 40 días y 40 noches al desierto, allá cerquita de Jericó, al desierto de Judea? Y se le apareció el diablo a tentarlo, a decirle: oiga, usted no es que es el Hijo de Dios, usted no es que es el Hijo de Dios, pues el más poderoso del universo. Dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Tiene hambre, vea, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Y tentaciones así le hizo el enemigo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo se defendió? ¿Sabe cómo se defendió? Con su palabra, con la palabra de Dios. Escrito está. Ahí está en Mateo 4. Escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El Señor se defendió con escrito está y dice, y daré por respuesta a mi avergonzador. Mire, cuando usted y yo tenemos el entendimiento, cuando usted y yo entendemos y comprendemos la palabra de Dios, la palabra de Dios llega a lo profundo de nuestra vida y tenemos la respuesta a esa persona o a ese avergonzador, a esa persona que viene a quererlo acusar, a quererlo dañar a usted. Y ahí en una parte del Salmo 119 dice el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos levanta, nos fortalece. Dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Dice el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Mire qué oración tan poderosa. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Cosas que usted y yo tenemos que pedirle al Señor. Que no sea quitada de nuestra boca la palabra verdadera. Mire, todas las cosas que aprendemos. El amor por la palabra. Señor, no quites de mi boca la palabra de verdad. Ahora, esto nos lleva también a recordar que el Señor Jesucristo también nos dijo que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Él es la verdad. La palabra verdadera y la palabra fiel está aquí. Palabra verdadera y fiel, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Mire, cuando en su vida, cuando usted se llena su boca de la palabra de verdad, su vida va a fortalecerse. Por eso, mire, vamos a empezar una campaña de la lectura de la Biblia. Lea la Biblia. No solamente estudiarla, no le estoy hablando de estudiarla, no le estoy hablando de oírla, de poner el audio Biblia y escucharla mientras hace los oficios. No, es sentarse a leer, solamente leer. Y vamos a ir tomando el tiempo, media hora. Y si puede más, una hora, hágalo, una hora. Pero es solo leer. Mire, que no se quite de nuestra boca, no se quite de su boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Dice, porque en tus juicios espero. Ahora, aquí la oración cambia en el versículo 44. Porque ahora David en medio de la oración hace una resolución. O sea, está orando, Señor, que venga a mí tu misericordia y daré por respuesta a mi avergonzador. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y dice el versículo 44, y guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Mire, David era una persona muy osada, se comprometía en oración. David se comprometía, David hacía compromisos. Ahora recuerde esto, cuando hacemos un compromiso delante de Dios, Dios espera que lo cumplamos. Cuando usted y yo hacemos un compromiso en oración, esas palabras quedan agarradas allá en el cielo. Y Dios espera que usted y yo cumplamos. David aquí estaba haciendo, en medio de la oración, un compromiso. Señor, guardaré tu ley siempre. ¿Qué significa esto? Que nunca se va a alejar, que nunca la va a dejar de tener en cuenta. Mire, y aquí Dios nos invita a que hagamos un compromiso con el Señor. Pero, ¿cómo hacemos para guardar la ley, para guardar la palabra de Dios si no la conocemos? Es como difícil y como complicado. ¿Cómo hacemos para guardar la palabra de Dios sin conocerla, sin leerla? Usted no puede guardar o retener lo que no ha leído, lo que no ha escuchado. Para guardarla hay que leerla, leer, retener, entender. Si hay una cosa, una de las oraciones que a mí me llama mucho la atención, que está en el versículo 34, y yo la destaco de este Salmo 119, dame entendimiento, Señor. ¿Por qué? Muchas veces no entendemos la palabra. Y ese es uno de los grandes males
que vive el ser humano y que viven los cristianos. Leen la palabra y no la entienden. Y entonces aquí me estaba yo estudiando este tema, recordando algo que dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1. El libro de Santiago en el capítulo 1 dice algo aquí bien fuerte. A ver si logro llegar a él. Recibimos, de gracia damos. Así que en esa tarea está. No se quite de su boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Dice, porque en tus juicios espero. Ahora, aquí la oración cambia en el versículo 44. Porque ahora David, en medio de la oración, hace una resolución. O sea, está orando: Señor, que venga a mí tu misericordia y daré por respuesta a mi avergonzador. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y dice el versículo 44: y guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Mire, David era una persona muy osada, se comprometía en oración. David se comprometía, David hacía compromisos. Ahora recuerde esto: cuando hacemos un compromiso delante de Dios, Dios espera que lo cumplamos. Cuando usted y yo hacemos un compromiso en oración, esas palabras quedan agarradas allá en el cielo. Y Dios espera que usted y yo cumplamos. David aquí estaba haciendo, en medio de la oración, un compromiso. Señor, guardaré tu ley siempre. ¿Qué significa esto? Que nunca se va a alejar, que nunca la va a dejar de tener en cuenta. Mire, y aquí Dios nos invita a que hagamos un compromiso con el Señor. Pero, ¿cómo hacemos para guardar la ley, para guardar la palabra de Dios si no la conocemos? Es como difícil y como complicado. ¿Cómo hacemos para guardar la palabra de Dios sin conocerla, sin leerla? Usted no puede guardar o retener lo que no ha leído, lo que no ha escuchado. Para guardarla hay que leerla, leer, retener, entender. Si hay una cosa, una de las oraciones que a mí me llama mucho la atención, que está en el versículo 34, y yo la destaco de este Salmo 119: dame entendimiento, Señor. Porque muchas veces no entendemos la palabra, y ese es uno de los grandes males que vive el ser humano y que viven los cristianos. Leen la palabra y no la entienden. Y entonces aquí me estaba yo estudiando este tema, recordando algo que dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1. El libro de Santiago en el capítulo 1 dice algo aquí bien fuerte. A ver si logro llegar a él. Mira lo que dice Santiago 1:23. Dice, bueno, desde el 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire la comparación que hace aquí Santiago, y lo que nos dice que es: por favor, sean hacedores y no tan solamente oidores. Haga un compromiso delante de Dios de guardar la palabra,
Que no sea como dice ahí en el 23, semejante al hombre que se mira en un espejo y cuando se va, se le olvidó lo que vio. Así nos pasa muchas veces. Recibimos aquí la palabra y cuando salimos ya se nos olvidó, se nos fue. Ahora, para llegar o para tener un éxito, digámoslo así, en entenderla, mire, primero concéntrese para que no se le olvide, como decía el programa de televisión, concéntrese. Tenemos que estar concentrados. No, cuando llegamos a la casa de Dios, no podemos estar pensando en otra cosa. Por eso, anule distracciones, anule el móvil. Anule el móvil. A mí me encanta que todos en la casa de Dios lleguemos con la Biblia de papel. ¿Sabe por qué? Porque el móvil es una distracción. Y yo sé que muchos tienen la Biblia dentro del móvil. Tienen la Biblia como una aplicación en el móvil. Y bueno, es bueno tenerla. Pero ¿sabe cuál es el arma? Es que esto es un arma de doble filo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos distraemos. Nos distraemos, ¿por qué? Porque nos entra un mensaje, porque entró una notificación, porque apareció una cosita ahí, entonces vamos a ver quién es el que me está mandando un mensaje y nos enrollamos. O cuando no es que estamos en plena reunión y entró una llamada, empieza a sonar el móvil y quedó la distracción y se nos fue la paloma. Mire, quite distracciones, concéntrese para que a usted no se le olvide lo que está estudiando. Y aquí hay una palabra clave, una oración: dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Quién le da el entendimiento a usted? El Señor. No viene de nosotros mismos, no se activa en nuestro interior, no, es Dios el que da el entendimiento. En el Lucas, en capítulo 24, hay un versículo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque mire, el Señor estuvo andando con sus discípulos mucho tiempo, muchos días, día y noche. Les predicó, les habló, les enseñó. Ellos vieron milagros, recibieron prédicas, mejor dicho, hicieron de todo, recibieron mucha información. Y en Lucas 24 es el último capítulo, en los últimos versículos, ¿sabe qué dice? Y les abrió el entendimiento a los discípulos. Ya cuando el Señor se iba a ir, ya cuando el Señor iba a ascender al cielo, ya después de 3 años, un poco más de 3 años de estar con ellos, apenas su entendimiento fue abierto. Usted, podemos entender eso. 3 años andando con el Señor, 3 años recibiendo parábolas, 3 años escuchándolo, y apenas en el último momento entendieron. El Señor sabe cómo hace todo y en qué tiempo. El Señor sabe cómo hace todo y en qué tiempo. Dice que les abrió el entendimiento y ellos pudieron entender muchas cosas. Entonces miremos que aquí tenemos que estar concentrados y conectados con la palabra de Dios. Dice versículo 44: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Mire este compromiso que hace el salmista: guardaré tu ley. Dice el versículo 45: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Mire, una cosa está conectada con la otra. Y entonces aquí recordamos lo que dice en Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Guardaré tu ley, primero dice aquí, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y aquí viene algo poderosísimo: la palabra de Dios a usted y a mí nos libera. Esto es algo que usted lo debe tener muy presente. La palabra de Dios es la que libera nuestra mente, la que libera nuestro corazón, la que nos libera de tantas cosas, de tanta basura que tenemos en nuestra mentalidad, de tantos pensamientos tóxicos.
que los pensamientos se meten y se van quedando ahí, se van acumulando aquí en nuestra mente y intoxican. Mire, la palabra de Dios nos libera. Cuando usted lee, cuando usted se concentra, cuando usted le pide al Señor, Señor, dame entendimiento, el Señor empieza a liberar su vida de tanto pensamiento negativo, de tanto pensamiento pesimista, de tantos pensamientos que nos hacen echar para atrás, que nos hacen decir, no, es que yo no puedo, esto es muy difícil para mí, yo no sirvo para esto, yo mejor me voy, a mí nadie me quiere. Mire, todos esos son pensamientos tóxicos. Y cuando nosotros entramos a estudiar la palabra, entramos en libertad. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice el verso 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Si hay una cosa que nos quita la palabra o el estudio de la palabra es el temor, el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo hace que nos quedemos callados, que no proclamemos nuestra fe, que no le digamos a otros que amamos a Dios, que servimos a Dios. El miedo hace que nuestra boca se cierre. Mire, y aquí viene algo bien especial. Estamos en la cuenta regresiva hacia Pentecostés. Ya pasamos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y estamos en un conteo para llegar a la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy bonita. ¿Qué es Pentecostés? La fiesta de la cosecha. Mire, ¿qué pasó en Pentecostés? Se derramó el Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, y los discípulos fueron transformados, fueron cambiados, su carácter cambió, su forma de ver la vida cambió, su manera de hablar cambió, todo fue transformado en ellos gracias a la acción del Espíritu Santo derramado sobre ellos. Y una de las cosas que ellos hicieron fue hablar el Evangelio. Una de las cosas que ellos hicieron de primera mano fue hablar el Evangelio, irse a las sinagogas, irse a las calles, irse a las plazas, a donde fuera, a anunciar el Evangelio, a orar por otros, a predicar el Evangelio. Y no pararon en ningún momento, ni por las amenazas, ni por las cosas que les decían, ni por nada de eso se detuvieron. Mire, y es lo que dice aquí David, la oración: hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Mire, delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y aquí esto es un versículo que me lleva a pensar. Mire, David se reunía con reyes. ¿Y esos reyes cómo eran? Eran poderosos, seguramente eran paganos, seguramente adoraban otros dioses, tenían unos estilos de vida muy complicados, muy malos. Pero David venía y hizo un compromiso: hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré, dice ahí. Es muy fuerte, dice, y no me avergonzaré. O sea, no me dará vergüenza decirle al mundo entero que yo soy un hijo de Dios, que yo sigo a Cristo, que yo amo a Cristo. Ahora aquí viene la pregunta: ¿lo hemos hecho? Cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces aquí viene el reto: hablemos, proclamemos que tenemos una creencia, que somos hijos de Dios. Proclamemos delante de los reyes que le pertenecemos a Él, que leemos la palabra de Dios. Mire, y dice, y no me avergonzaré. Mire el compromiso que hacía David. Dice el versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos.
El compromiso. David tenía un compromiso con Dios, pero más que un compromiso era amor. David estaba enamorado de la palabra. David sabía que en ella encontraba libertad, que en ella encontraba paz. Por ahí también hay otro versículo que dice que la palabra de Dios es medicina. David encontraba alivio. Mire, muchas cosas encontramos, pero aquí hay una herramienta poderosa. Pedirle al Señor que sea Él el que nos dé el entendimiento para poder entender y comprender y estar sumergidos en lo que Dios nos quiere decir. Ahora, ¿por qué David puso lo de las letras? Porque las letras para los judíos tienen algo de sagrado. Cada letra tiene algo de sagrado y cada letra conforma la Torá. Ahora, aquí hay algo que es bien especial ya para que oremos. La letra Hei y la letra Bab hacen parte del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Mire, esa Yod la encontramos en el versículo 73. Yud, Hei, Bab, Hei. Esas 4 letras hacen parte del nombre de Dios. O sea que aquí encontramos algo sagrado en la letra Bab. La letra Bab tiene como la forma de una estaca, de un bastoncito. O sea que eso nos da una conexión con la tierra. ¿Para qué se utilizaban las estacas? Para asegurar cosas, ¿verdad? Para asegurar cosas. Entonces, es la conexión, nuestra conexión con Dios, nuestro seguro. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos espirituales, que nos permita comprender su palabra, y a través de comprender la palabra de Dios vamos a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero aquí tenemos nosotros que hacer el ejercicio de decirle al Señor: Señor, dame el entendimiento que necesito para comprender la palabra. Vamos a hacer ese ejercicio esta semana y durante este mes, y ojalá se nos quede pegado este ejercicio para el resto de nuestras vidas. La lectura diaria de la Biblia, solo lectura. Ya después aplicamos el entendimiento, la meditación, el tratar de entender cada versículo. Ya eso es estudio. Ya eso es estudio, que puede ser la siguiente media hora de la hora de la que estudiamos. Pero lo primero, lea, dedíquese a leer. Y siempre cuando hacemos el curso, cuando hacemos nuestros cursos de cómo estudiar la Biblia, ¿cuál es el primer requisito para estudiar la Biblia? Para estudiar un pasaje, ¿cuál es el primer requisito, Pilar? Orar, sí, claro, ese es lo primero, pero hay que leer el pasaje de corrido. Hay que leer para poder entender, sin detenernos. Léalo de corrido, léalo. Por ejemplo, es muy beneficioso que usted un día se siente y lea todo el Salmo 119. Haga ese ejercicio, léalo. 176 versículos. Léalo poniendo el entendimiento y pidiéndole al Señor: Señor, dame entendimiento para comprender esto. Cuando tenemos el entendimiento activado, la misma palabra de Dios alumbra nuestras tinieblas, nos levanta y nos fortalece. Yo quiero invitarles a que oremos. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios por su amor, por su fidelidad, por su bondad. Padre Santo y poderoso, yo en esta noche quiero darte gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Padre Dios, por tu misericordia. Quiero darte gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu fidelidad que llena mi vida, que llena todo mi ser. Padre Santo, en esta noche yo vengo a presentarme delante de ti, porque reconozco tu gran misericordia, reconozco tu grande amor, reconozco, Padre Dios, tu gran bondad,
tu gran fidelidad, que llena, que sacia y que fortalece mi vida y todo mi ser. Padre Dios, en esta noche yo vengo a adorarte y a bendecirte a ti, Señor, a reconocer tanto amor y tanta misericordia sobre mi vida, Señor. Gracias, porque tu misericordia me alcanzó, porque tu misericordia es la que llena, porque tu misericordia, Señor, es la que fortalece todo nuestro ser, todo mi ser. Y a diario, Señor, yo puedo encontrarme con ella. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo en esta noche quiero darte gracias por tu bendita palabra de amor, por tu bendita palabra que nos llena, que nos sacia, que nos fortalece, que nos levanta. Danos entendimiento, Señor, para poder entender, para poder comprender cada letra, cada frase, cada mensaje que tú mismo quieres darnos, Señor. Hemos entendido por el estudio de tu palabra que cada mensaje, Señor, tiene algo grande y vital para nuestras vidas, Señor. Que en tu palabra hay vida. Que en tu palabra, Señor, encontramos sanidad. Que en tu palabra encontramos, Señor, la perfección que necesita nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a perfeccionar nuestra alma, que nuestra alma sea perfeccionada, Señor. Ayúdanos a encontrar ese perfeccionamiento que no se encuentra en las artes, que no se encuentra en lo mucho que sabemos, que se encuentra solamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos en ti cada día, cada momento, Señor, cada segundo. Ayúdanos, Padre Dios, a perfeccionar la santidad. Derrama tu presencia, mi Dios. Derrama tu presencia, tu gracia, tu amor y tu misericordia sobre todo nuestro ser, Señor. Hoy, Padre Dios, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte y bendecirte, mi Señor. Proclamar que tú eres grande y poderoso, que tú eres eterno. Danos el entendimiento, Señor. Danos el entendimiento. No quites de nuestra boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Permite, Señor, que tu ley sea guardada. Dígale al Señor en esta noche: Señor, yo guardo tu ley. Yo guardaré tu ley para siempre, eternamente y para siempre dentro de mi vida, dentro de mi ser. Ayúdame, Señor, a hacer un compromiso contigo, de estudiar tu palabra, de entender tu palabra, Señor. Danos el entendimiento, abre nuestros ojos y permítenos confiar todos los días de nuestra vida en tus juicios. Guía nuestros caminos, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre Dios, porque tú eres nuestra ayuda, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres nuestra fuente, porque tú eres el que cada día nos libera, el que cada día nos llena, el que cada día nos sacia. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos fortaleza. Hoy te pedimos, Señor, fortaleza a través de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, tu ayuda. Hoy te pedimos tu guía y tu dirección. Te necesitamos, Padre Dios. Necesitamos cada día más y más de ti. Cada día más y más de tu amor. Cada día más y más de tu presencia. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. A caminar en ti. A caminar en tu amor y en tu bondad, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu paz. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta noche. Quédate con nosotros, Señor, e inúndanos de tu bendición para esta semana, Señor. Que sea derramada tu bendición en nuestra vida. Que sea derramada tu bendición, Señor, sobre nuestra salud. Que sea derramada tu bendición, Señor, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos. Yo te doy gracias, Padre Dios, por derramar de tu bendición, de tu paz y de tu amor sobre todo nuestro ser, Señor. Te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén
y amén. Bueno, a los que están en la emisora les deseamos un